Somos el Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Te esperamos junto a toda tu familia en nuestras reuniones. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. Segundo domingo del mes, ayuno congregacional y Santa Cena. Para comunicarte con nosotros y recibir más información, llámanos a nuestra línea amiga 300-798-7977. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Visítanos en www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia. Muy pero muy buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Bienvenidos los que están aquí con nosotros. Qué gusto es volver aunque no los veamos, a saber que están ahí. Y esta noche queremos honrar a Dios como siempre, darle la gloria, decirle: Señor, muchas gracias por el día, por la vida, por estudiar un poco la palabra de Dios. Sé que es muy importante, por eso lo hacemos a mitad de semana también. Pastora, buenas noches. Buenas noches, pastor, Dios te bendiga. Y yo creo que todos debemos estar atentos a lo que Dios diga. Siempre les digo, cada vez que vemos la palabra, que la estudiamos, que traemos una enseñanza, es para que nosotros aprendamos y podamos poner en práctica lo que vemos todos los miércoles. Amén. Amén. Así que invitados todos los que se están conectando, bienvenidos. Buenas noches para todos. Un fuerte abrazo. Buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Voy a saludarlos con el Salmo 150, verso 1 y 2. Y buenas noches, están aquí con nosotros. Es una invitación a alabar a Dios. Dice: alabemos a nuestro Dios, alabemos a Dios en su santuario. Alabemos su poder en el cielo, alabemos sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza. Amén. Por eso nos reunimos también para alabarlo. No solamente vamos a escuchar la voz de Dios, sino también vamos a llegar a su presencia con adoración. Y permita que los que están ahí a través de la transmisión, el Espíritu Santo les ministre a través de la adoración. Cuando uno abre su corazón y permite que Dios venga, Él puede hacer cosas grandes. Quizás este es el momento y el tiempo para que recibas algo de parte de Dios. Muchos reciben cuando están cantando, cuando están adorando. Así sea que la predicación de pronto no hizo nada, aparentemente, pero aún en la adoración, en la alabanza, pueden suceder cosas. Amén. Y eso es lo importante de estar conectados con Dios. Y por eso cada miércoles estamos ahí bien conectaditos y diciéndole: Señor, háblanos, ministranos, ayúdanos. Amén. Amén. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en la presencia de Dios y vamos a estar muy atentos a lo que Dios tiene para nosotros. ¿De acuerdo? Así que les invito ahí en casa a que oremos todos juntos, ahí en familia, los que están ya con sus hijos o sus esposos. Vamos a darle toda la gloria a Dios. Padre, muchas gracias. Queremos honrar, queremos glorificar tu nombre, exaltarte a ti que eres el único Dios verdadero, el único Dios poderoso a quien damos honra, gloria y adoración. Así es. En esta noche queremos conectarnos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Que a través de tu palabra tú nos hables, que podamos entender lo que tú quieres decirnos, que podamos ser obedientes a tu palabra, poner en práctica lo que tú nos dices, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, enséñanos cada día a escudriñar la palabra, a estudiarla y a saber que tú estás ahí para bendecirnos, para ayudarnos en cualquier necesidad. Y hoy ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú obres tu perfecta voluntad. Sabemos que siempre tu palabra, cuando es enseñada, nos está recordando cosas. Y hoy nos va a recordar tal vez algunas cosas que ya hemos visto también o que hemos leído a través de la palabra. Pero tú traes algo nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la gloria sea para ti. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a orar. Bueno, vamos a adorar, iglesia, esta noche, como estábamos leyendo aquí en el Salmo. Alabemos a Dios en su santuario y vamos cada uno en sus casas y aquí nosotros vamos a adorar a Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos
recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí.
Te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti, Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Tú Señor. eres santo, tú eres Tú poderoso, estás aquí, Señor. Eres maravilloso, eres Tú estás digno de en medio toda la nuestro, gloria, Señor, y Señor. te adoramos. Estás en medio de nosotros. Con todo nuestro corazón, Gracias Señor. por estar Tú aquí, estás aquí Señor. con nosotros. Pero Gracias, estás aunque en nuestros casa tú, ojos con no te nuestros puedan ver, hermanos, Señor. Dios. Tú estás en medio de nosotros, Amén, en medio de así cada es. corazón, cada vida, Señor. Así es, Te Señor. adoramos, Señor, te exaltamos Prepara, a ti. Señor, nuestro Haz corazón. milagros mientras hemos cantado, Señor. Cada vida sea bendecida, Para sea recibir tocada tu por tu palabra, Espíritu Señor. Santo, Señor. En el nombre Trae precioso de crecimiento Jesús. espiritual a la iglesia, Gracias, Señor. Señor. Gracias. Bendice nuestras vidas. Gracias, Dios. Alimenta a tu En pueblo. el nombre de Señor. Jesús. Gracias, Amén. Dios mío. Gracias. Amén. Qué bueno, iglesia, poder adorar a Dios juntos Amén. y poder llegar hasta su presencia adorándolo con el corazón. Bien, bueno, vamos a ir al tema de hoy. Esta noche traemos un tema que quizás nosotros tal vez habíamos predicado también hace un rato, algunas de estas partes. Sé que no va a ser tan desconocido para muchos, pero como yo digo siempre, la palabra de Dios es nueva cada día. Sus misericordias son nuevas y quizás vamos a recordar algo de lo que Dios realmente no le agrada. Entonces, esta noche vamos a hablar de actitudes que desagradan a Dios, ¿de acuerdo? No lo olvide, actitudes que desagradan a Dios. Usted estará pensando, ¿cuáles serán esas actitudes? Recuerde que el apóstol Pablo habló algo muy interesante cuando él escribió las cartas y él dijo, yo prefiero estar más bien presente al Señor y ausente en esta tierra. Él quería estar en el cielo ya y por eso todos nosotros como cristianos deberíamos pensar en eso, ¿no? Pensar un poco en anhelar estar en la presencia de nuestro Dios. Pero cuando esperamos por lo menos que suceda eso, pues no sabemos si es hoy o mañana que el Señor venga, aunque Él nos lleve a su presencia, ahí estaremos con Él. Pero mientras tanto, vamos a leer un texto que dice algo muy, pero muy importante y tiene que ver con ser agradables mientras estemos aquí en la tierra, mientras no nos vayamos con Él, vamos a agradarle en todo. Y para eso Proverbios es muy especial y vamos a ver una cita bíblica de Proverbios muy buena que nos va a ayudar en ese sentido. Pero vamos a comenzar con esta cita que está en la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, verso 8 y 9. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 8 y 9, ahí la tienen en pantalla. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Y el verso 9 dice, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, y escuchen bien, nuestro objetivo es agradarle a Él. Yo quiero que se graben bien esa última parte de este versículo 9. Dice, nuestro objetivo es agradarle a Él. Y en eso vamos a pensar un poco. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros mientras estamos en esta tierra, mientras esperamos la venida del Señor, mientras Él nos lleva a su presencia, o quizás mientras morimos, porque cuando uno muere ya va directo a la presencia de Dios? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, hay cosas que la palabra de Dios dice que a Él le desagradan, ¿no? Y por eso significa que en nuestra vida, nosotros como creyentes, todos nosotros deberíamos anhelar eso de nuestro corazón. Y empezar a pensar y a decir, bueno, hay que quitar aquellas cosas que nos están haciendo daño, aquellas cosas que no están agradando a nuestro Dios. Y son esas cosas que realmente a veces son estorbos en nuestras vidas y no nos dejan tener como una comunión con el Señor perfecta, íntima. Entonces eso es bueno que lo recordemos esta noche, que pensemos. Y la pregunta sería, bueno, ¿y qué desagrada a Dios en la vida de un cristiano, cierto? Usted dirá, uy, mi forma de hablar, de pensar, de caminar, bueno, muchas cosas. De pronto responderíamos, una infinidad de respuestas tendríamos nosotros variadas. Seguramente algunos mencionaríamos los vicios o mencionaríamos el adulterio, la fornicación, la pornografía, quizás muchas de esas cosas, ¿no? Y quizás también los hermanos que son más legalistas dirían, no, pues pensemos o se enfocan más bien en la forma de vestir, en la forma de caminar, en la forma de hablar. Bueno, hay infinidad de cosas que podíamos ver, ¿no? Pero en la palabra de Dios, que es lo importante para nosotros hoy, podemos encontrar algunas actitudes, y por eso vamos a hablar de actitudes en nuestra vida que no le agradan realmente al Señor, sino que Él, como dice en una versión, que la vamos a leer las dos, aborrece totalmente. Entonces, vamos a mirar qué cosas son desagradables. Es más, la misma palabra en estos versículos que vamos a leer ahora en continuación habla de 7 cosas. Y esas las vamos a tratar en esta noche. 7 cosas que son muy puntuales, que inclusive no tienen tampoco una explicación tan profunda.
Pero el hecho sí es de que nosotros las leamos, las entendamos, qué es lo que quiere Dios de nosotros y que nosotros digamos, bueno, si esto le desagrada a Dios, no lo voy a hacer. Sobre todo que son actitudes que parecen inofensivas Sí. cuando uno las mira, ¿no? Ujú. Entonces uno dice, no, pero esas son cosas que son, y como son hábitos del diario vivir, entonces uno no las ve como tan importantes dejarlas. Pero cuando nos damos cuenta que quien está reprochando eso es Dios, ahí sí debemos pensar, porque muchas veces nos justificamos, no, como cuando uno le va a hablar a alguien de Dios, no dice, no, pero yo no mato, yo no robo, yo no, Sí. ¿cierto? Pero puede ser que no se hagan ese tipo de prácticas, pero hacemos otras que a la luz de la palabra de Dios las vamos a ver, que definitivamente a Dios Dios detesta ese tipo de actitudes. Amén. Sí. Otra cosa que yo pensaba mientras repasaba esta prédica es que a veces nos justificamos algunos creyentes, ¿no? Dios mira mi corazón, Dios conoce mi corazón Sí. y a Dios le importa mi corazón, pero mira que no solamente le importa tu corazón, claro que sí le importa, sí, pero no solamente tu corazón, sino también para Dios son muy importantes nuestras actitudes. Por eso Él se toma el tiempo de dejar una lista de ellas para que nosotros las tengamos en cuenta. Y lo que tú leías al comienzo, ¿cómo vamos a caminar en esta tierra mientras estemos presentes acá? ¿Cómo vamos a actuar que agrade a Dios nuestra vida? Y eso es algo que debemos pensar que si Dios esta noche habla a mi corazón en alguna área, yo debo tomar la decisión de cambiar, de empezar a decir, no, de verdad voy a empezar a cambiar esta área porque en esto soy débil. Y hacer cambios como venimos haciendo desde el domingo que el Señor comenzó a ir también cortando hojitas secas de nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso es importante. Cuando leamos ahora en estos versículos de Proverbios, vamos a leer y vamos a ver mejor esas 7 actitudes que de nosotros debemos procurar erradicar completamente. Sacarlas de nuestra vida cristiana. Eso es lo que vamos a pensar en eso. Así que vamos a ir al texto donde nos habla de esas 7 cosas importantes. Proverbios 16 al 19. Mira lo que dice la palabra. Hay 6 cosas que el Señor odia. Pero no, dice, un momento, no son 6, son 7. Dice, no, son 7 las que detesta. ¿Sí me entiende? Ahí está hablando bien, dice, de las que detesta. Estamos viendo la nueva traducción viviente. Dice, y empieza a numerarlas, ¿no? 17, verso 17. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo. Verso 19, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Amén. ¿Quieres que lean esta versión? Bueno, leámosla también en el lenguaje actual. La pastora la tiene aquí. Vamos Dice, a leerla. hay 6 clases de gente que puede añadirse una más, que Dios no puede soportar. La gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Oh, tremendo. Y ahí sí habla personal, ¿no? De una, Gente. la Le dice gente. la gente que hace esto, la gente que es esto. Pero quiero leérselo también en la Reina Valera. No sé si la tenemos ahí, sí. Dice 6 cosas aborrece. Mira que en el versículo anterior habla de 6 cosas que él odia. Aquí dice aborrece Jehová. Y aún 7 abomina. Y él dice en la otra versión detesta. Dice aún 7 abomina su alma. Y empiezan los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo que habla mentiras, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces mira lo que la palabra de Dios me está diciendo. La hemos leído en 3 versiones. Creo que está hablando directamente a nosotros, la gente, los cristianos que de pronto tenemos una clase de cosas como estas, que son lo que tú decías, ¿no? Actitudes. Y es que mira, la gente se fija mucho en las actitudes, en lo que nosotros hablamos, pensamos, caminamos, cómo miramos. La gente está mirándonos, ¿sí? ¿No se ha dado cuenta que muchas personas lo miran a uno y dicen, mire tal cosa, mire cómo se actúa, mire cómo dice, mire cómo habla? Entonces nos están como identificando. El cristiano debe tener buenas actitudes frente a los demás, porque es que nosotros lo que estamos haciendo en nuestra vida cristiana es mostrando a Jesús, dando testimonio, y si damos un mal testimonio, grave. Ahí sí, mejor dicho, estamos haciendo quedar mal a nuestro Dios Todopoderoso. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar con la primera. La primera dice, el corazón lleno ¿de qué? Soberbia. De soberbia. El corazón lleno de soberbia. ¿Has visto personas soberbias?
pasan por encima de la gente, mira la imagen, está caminando por encima de la cabeza de más personas. Todo soberbio, diciendo yo soy el mejor. Y esta actitud nos hace ver menos a nuestro prójimo. Estamos diciendo ahí, no, es por debajo de nosotros. Y es lo que primero Dios aborrece o Dios detesta. Es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque hoy en día hay mucha gente que es muy soberbia. Siempre. ¿Cierto? Que tiene arrogancia, ¿no? En su forma de actuar, en su forma de ver las cosas. Por eso la Biblia dice que Él a los altivos, que también tiene que ver con la soberbia, los detesta. Los mira de lejos. Y los mira de lejos, dice en un salmo, creo que es. Sí. Sí, los mira de lejos. Dice que Él mira a los altivos de lejos, pero a los humildes Nos acerca a Él. Entonces, ojo con eso. Entonces, esa actitud nos va a hacer ver a nosotros, a la gente como por debajo, ¿no? A nuestro prójimo como que son menos que otros, ¿no? Y hoy hay mucha gente así soberbia. Hay jefes soberbios, ¿no? En empresas, profesores en las universidades, en los colegios soberbios. Gente que no se les puede hablar porque dicen, no, usted no sabe, yo sí soy el que sé, no se metan. Y empiezan como a menospreciar la gente y a sacarlo. Mira, aún nosotros los creyentes también tenemos que tener cuidado, que no se nos suba esa soberbia, esa altivez, ese orgullo, porque Dios lo aborrece totalmente, lo detesta. Quiero que miremos un versículo también en la palabra, en el Antiguo Testamento, en Jeremías, el capítulo 48, verso 29. Mira lo que dice la Biblia, dice, todos hemos oído de la soberbia de Moab. Moab era un pueblo. Dice, porque su orgullo es muy grande. Sabemos de su orgullo altanero, de su arrogancia y de su corazón altivo. Qué tremendo un pueblo como eso, ¿no? Por eso la Biblia habla ahí de los ojos altivos, ¿cierto? Y esos son un síntoma de la soberbia. Los ojos altivos son síntoma de la soberbia. Y es de esa soberbia, que muchas veces está en nuestro corazón. Por eso nosotros vemos menos a las personas. A veces los menospreciamos cuando somos soberbios. Porque no nos importa y podemos pasar por encima de ellos, no hay problema. Porque nos sentimos superiores. Y es que ese estado de sentirse superior es el que mata a la gente. Pensamos que no hay problema, ¿no? No, sí, lógico. Pues en el soberbio piensa sí, eso, ¿no? Exacto. El soberbio piensa que no hay problema porque todo el mundo lo tiene que soportar y aguantar como él es. Sí. Y nos escudamos muchas veces en es que yo soy así, a mí me gusta ser sincero, o soy sincera, yo soy franca, yo digo la verdad. Aquí en Colombia se usa el término no tengo pelos en la lengua para decirle la verdad a nadie, pero eso es un acto de mala educación y de grosería. Claro. Porque si puede ser que seamos muy sinceros, la sinceridad va acompañada del amor y la misericordia, ¿no? Y del tacto con lo que hagamos las cosas. Porque yo creo que si hubo en la tierra un hombre más sincero que Jesús, no ha habido otro igual que él. Pero fue una persona que supo decirle a la gente sus errores con amor, con dulzura, que jamás los hirió, sino muy seguramente tuvo que corregir los errores de sus discípulos, pero me lo imagino yo llamándolos aparte, ayudándolos, que se notara que de verdad él quería que ellos tuvieran un cambio, pero con una actitud de amor, que es lo que el Señor nos invita hoy en día, y no de pronto avergonzándolos delante de todos, o tal vez a gritos, o qué sé yo, ¿no? Siendo el maestro, siendo Dios hecho hombre, nos dio ejemplo de humildad, de hacer las cosas bien. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar, la actitud de Jesús. Yo creo que qué mejor ejemplo para nosotros los cristianos de imitar una persona más que Jesús. Amén. Yo leo la Biblia, me encanta ver cómo Dios usó a David, cómo usó a los discípulos, pero realmente para mí quien yo tengo que imitar es a Jesús. Y a quien tengo que apuntarle a parecerme es a Jesús. Porque pues los otros fueron muy lindos, muy buenos, y seres humanos como nosotros. Pero quien de verdad es mi ejemplo a seguir, quien todo me dio esa pauta y me guió y me enseñó, Jesús. Amén. Yo creo que en esa parte sí nos falta mucha humildad, mucha sencillez. Hay gente que no es humilde, entonces actúa mucho con soberbia, ¿no? Y por eso nos sentimos, como les decía antes, superiores o inteligentes o mejores que otros. Algunos dicen, yo soy el mejor cristiano, ¿sí? Y muchas veces pensamos que esa soberbia solamente está en el mundo. Que esa soberbia de los ojos altivos y esa actitud que muchas personas tienen en el mundo, porque dicen, no, pues no necesitamos a Dios. Sí, hay gente que dice así, pero no es así, mira. También hay personas cristianas a las que les pasa eso. Hay algunos que se creen tan buenos, como tú decías, ¿no? Que se creen tan santos, ¿sí? Que se creen tan espirituales, que se creen tan buenos cristianos que ven de menos a los demás. Es que yo sí oro, es que yo sí leo la Biblia, es que sí tal cosa.
Y ahí entramos en problemas. Ah, nos comparamos. Y Empezamos entramos a en problemas comparar. con Dios también, porque qué bonito es tener una buena actitud donde la gente quiera estar con nosotros. Mire, usted tiene una actitud siempre alegre, una actitud de estar bien, pero con esas personas que son como con esa actitud como que hoy están bien y mañana son como hablamos aquí en Colombia también parchudos, ¿cierto? De doble ánimo. De doble ánimo, que hoy están bien y mañana mal, de que hoy dicen una cosa y mañana hacen otra. Eso es terrible. Yo creo que debemos pensar un poco en eso y decir, bueno, Señor, si yo tengo soberbia, quítala de mi vida. Si tengo ojos altivos, quítalos de mí. Porque en realidad la soberbia es un engaño. Es un engaño del enemigo que quiere meter en nuestras vidas. Y no podemos vivir nosotros engañados. Hay que tener en cuenta eso. Entonces hay una de las primeras cosas que es esa. Quitemos la soberbia de nuestro corazón y vamos a ser mejores hombres, mejores mujeres cristianas. Miremos otro versículo de la palabra, está en uno de los profetas menores, Abdías, capítulo 1, verso 3. Dice, has sido engañada por tu propio orgullo. ¿Sí ve que la soberbia es un enemigo? La soberbia en realidad está haciéndonos sentir engañados, ¿sí? Dice, por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Se pregunta con arrogancia. Te preguntas con arrogancia. Se cree el mejor. Aquí donde estoy, como hablamos también aquí en el curubito, nadie me baja. Nadie me baja del pedestal, ¿cierto? Y pensamos que ahí nadie sube ni nadie, pero hay uno que sí puede hacerlo y es Dios. Recuerden eso. Y recuerden algo que pasó en el cielo, y es que Satanás mismo quiso enorgullecerse, ser altivo y creerse el mejor y aún mejor que Dios, y tuvo que ser derribado por completo. Y fue derribado, sí. Derribado. Entonces, lo que verdaderamente traerá a nuestra vida quebrantamiento es la humildad, es la sencillez. Es decir, Señor, si yo descubro que eso está en mí, porque a veces pueden ser actitudes que salen por ahí de un momento a otro, y no es que seamos siempre así, pero hay que controlar. En la vida cristiana tenemos que controlar esas situaciones y no dejar que ese orgullo, esa altivez, esa soberbia se suba, porque podemos cometer muchos errores, pecamos contra Dios. La Biblia habla del dominio propio, ¿no? Uh-huh. De que debemos tener dominio propio en todo lo que hagamos, aún en lo que pensemos. Y no es tan complicado. Yo me pongo a mirar y digo, pues la verdad es controlarnos, aprender a dejar que Dios sea el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nosotros aprendamos a tener esa tranquilidad y esa paz que Dios pueda gobernar y no dejarnos llevar. Porque yo lo que veo aquí con la soberbia es que por lo general se manifiesta son en los momentos de ira, sí. ¿Cierto? Nos dejamos descontrolar de todo sentimiento, de toda emoción y nos vamos hacia lo que la carne nos jala. Es importante que tengamos esto en cuenta porque cuando yo leí esto de Abdías me di cuenta que está hablando de una ciudad de Edom, porque es que este pueblo era muy soberbio y muy altivo y se creían pues superiores. Orgulloso, superior a todos. Exactamente, entonces ellos mismos en su corazón decían, no, nadie nos va a poder bajar si nos vamos a las montañas, aquí nadie nos va a derribar. Pero ustedes saben que siempre sobre nosotros hay alguien superior que es el que sabe cómo bajarnos el orgullo y cómo, como decimos aquí, ¿no? Nos pincha el globo y sí, nos baja de la nube, decimos también acá. Exactamente. Bien. Ahí en Isaías 5:15 creo que hay un pasaje. Sí, miremos esa última cita ahí en este primer punto. Lo que le va a pasar a la humanidad si se presentan delante de Dios, o sea, si se sigue esa actividad y ese orgullo, ¿no? Sí. Dice, la humanidad será destruida y la gente derribada. Hasta los arrogantes, o sea, los altivos, los soberbios, bajarán la mirada con humildad. Lo que yo pienso aquí es que no esperemos hasta el juicio de Dios. No, Dios nos guarda. Va a pasar eso, pero no esperemos. Y si Dios nos está hablando y podemos corregir esas cosas, hagámoslo ya. ¿Cierto? Hagámoslo ya. No esperemos hasta que suceda algo peor. Si no seamos humildes, bajemos la mirada con humildad. Digamos, sí, Señor, yo he cometido estos errores. He hecho esto arrogantemente, altivamente, soberbiamente. Entonces, ayúdame, Señor. De hecho, la Biblia habla acerca de que en los postreros tiempos, cuando Jesús haga su aparición, todo ojo le verá, toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y cuando habla de todas, habla de rodillas de reyes, de poderosos, de ricos, de magnates, sí, de humildes, de pobres. Cualquier ser humano sobre la tierra se va a arrodillar delante de ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Así de que sobre qué fundamentamos tal vez a veces la soberbia y el orgullo.
si nosotros lo que tenemos todo es prestado? Yo miro y digo, todo es prestado. Nada es de nosotros. Nada es de nosotros, nada nos pertenece y sí, hemos trabajado, hemos hecho muchas cosas. Mira que esta guerra de Ucrania a mí sí que me ha enseñado de cosas y una de las cosas que más me ha impactado es que yo me pongo a mirar toda esta gente saliendo de su país con unas maleticas llenas de la ropa que alcanzaron a agarrar y su ropita que se alcanzaron a colocar. Y yo me pongo a pensar cuántos años duraron ellos tal vez trabajando y forjando un futuro, comprando una casa, tal vez se sacrificaron, dejaron abandonada muchas veces su familia por estar trabaje para comprar una casa porque querían dejarle algo a sus hijos y de un momento a otro, podríamos decir de la noche a la mañana, no tienen nada. Porque yo veía a un señor que fue a su casa y decía, aquí era mi casa. Qué duro va a ser eso, ¿cierto? Yo me pongo a mirar y digo, qué triste el señor, tal vez cuántos años duró trabajando para construir su casa, pensando, y ahora la ve hecha escombros y no encontrar a su esposa muerta, porque ella quedó ahí debajo de los escombros, muy triste. Y entonces me enseña esto a mí, te das cuenta que te apegas. ¿A qué nos estamos apegando tanto a esto tan terrenal, que en cualquier momento, así cuántos años duramos para conseguirlo, si en un segundo lo podemos perder? Todo. Mira qué importante es que no nos apeguemos a estas cosas, y no estoy diciendo que ellos se apegaban, pero esto sí me enseña a mí que si en algo yo tengo que fundamentar mi confianza y mi fe, debe ser en Dios y no en lo que yo he conseguido, y mucho menos sentir esa soberbia por lo que Dios me ha prestado, porque no es que sea mío, es que me lo presta mientras yo estoy aquí en la tierra. Yo pienso que eso nos debe dar grandes lecciones a nosotros de humildad, saber que todo lo que tenemos nos lo prestó Dios mientras estemos aquí. Amén. Sí, eso es verdad. Bien, yo creo que este primer punto es bien interesante. Podríamos quedarnos mucho tiempo solo predicando sobre él, pero hay que ver los otros 6. Bueno, miremos el número 2. Vamos a mirar el número 2 y tiene que ver con usar siempre las mentiras. Eso es algo de las actitudes que Dios aborrece de nosotros, los hijos de Dios. Y lo encontramos en el Proverbio 12:22, donde el Señor dice, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Amén. Amén. Mira, cuando dice que el Señor detesta, es que si es algo que ofende a Dios, es la gente que diga mentiras. Y a veces nosotros los hijitos de Dios resultamos actuando como actúan los del mundo, diciendo mentiras para justificar tal vez muchas cosas que creemos, entre otras, Dios va a aceptar. No las va a aceptar. Que el hecho que en el momento Dios no nos reproche algo, no significa que Dios no oyó, se hizo el sordo, se hizo el ciego y no vio. No, Él no acepta que nosotros los hijos de Dios digamos mentiras. ¿Saben por qué? Porque por la verdad murió Jesucristo. Por decir la verdad fue que Él fue crucificado. Así de que si Él fue capaz de decir la verdad hasta el último momento, ¿quiénes somos nosotros para mantenernos diciendo mentiras y justificando muchas veces nuestras malas actitudes? Note que estamos hablando de actitudes. Si somos mentirosos, iglesia, no podemos agradar a Dios, y eso lo tenemos que tener muy presente en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque al que le encanta decir mentiras es a Satanás. De hecho, él es el padre de la mentira. Amén. Entonces, cuidado. Nosotros como hijos de Dios somos hijos del Padre de la verdad, que es Jesús. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Amén. Pero el padre de las mentiras se llama Satanás. Cuando tú y yo como hijos de Dios practicamos la mentira, nos estamos asociando con ese ser mentiroso que es un engañador que fue destruido por el Señor Jesús. Amén. Así de que debemos tener cuidado con no estar hablando mentiras para justificarnos y quedar aparentemente bien. Yo quiero que miremos Juan capítulo 8, versículo 44, porque ahí el Señor Jesucristo está hablando a los discípulos, pero hoy nos está hablando a nosotros. Y está diciendo el Señor, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, porque estaban mintiendo, ¿cierto? Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. ¿Sí ve? Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Lo está diciendo Jesús. Perdón, yo dije que sus discípulos no, a sus discípulos no. Está hablándoselo a los religiosos y a los fariseos de la época. Ahora dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque les encantan las cosas que él hace. Él es un mentiroso desde el comienzo. Entonces mire que el Señor Jesús es enfático en lo que él está haciendo ver, que no le gusta que su pueblo diga mentiras. Yo puedo imaginarme qué cara hará el Señor cuando yo miento.
dirá, mira, No, es que inclusive esta que me adora, que me alaba, que dice que me quiere y diciendo mentiras, no, qué tristeza. Entonces, no, mis hermanos, así nos toque lo que nos toque enfrentar, nos pongamos rojos aquí en la tierra, digamos la verdad, digamos la verdad. Y mira que mirando un poco esto, esas son esas armas y esas herramientas que utiliza más el enemigo. Y que si nosotros le abrimos una puerta, él va a entrar ahí. Porque hay mucha gente que dice, no, pero es que es una mentirita. No, yo digo eso, pero no, eso no tiene nada malo. No, la mentira es mentira y la Biblia dice que la mentira es un pecado. Así Sea es. grande, sea pequeña, sea chiquita, sea piadosa, como muchos dicen, es mentira. ¿Y quién es el padre? Satanás, y de Satanás. hecho cuando se usa mentiras estamos como escondiendo algo y disfrazando algo, ¿no? Ujú. Inclusive muchas veces el mismo odio que podemos sentir a otra persona. ¿Cómo estás? Bien, no, estoy bien, pero estamos mintiendo porque estamos mal de pronto. ¿Cómo te sientes? No, me siento bien, pero estamos mal. Entonces, eso es mentira. Por eso debemos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos siempre delante del Señor. Amén. No podemos decir, no, yo no soy mentirosa. No, estamos mintiendo ya, de hecho, ahí. Sí. Porque en algún momento de nuestra vida, por algunas circunstancias, nos hemos visto tentados a mentir. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Que tengamos actitudes de luchar aún nosotros mismos. Nuestra carne quiere mentir, nuestra carne quiere decir cosas, pero nuestro espíritu es esa lucha, ¿no? Entre ellos dos. La carne con el espíritu. Yo me acuerdo cuando niña cantábamos una canción que se decía, la carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne mira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Y esa era la canción que cantábamos, nomás de bonita cuando éramos chicos en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es una lucha. Tú quieres decir la verdad, pero hay algo que adentro te dice, no, pero es que si dices la verdad, de pronto no te dan el contrato, de pronto no te dejan trabajar más, de pronto te sacan, de pronto te hacen bullying, de pronto. Y esos temores que el enemigo mete es porque nos quiere mantener sometidos a decir mentiras. Ujú. No, digamos la verdad, que yo creo que más poderoso que Satanás es Dios. Y si decimos la verdad, Dios nos va a levantar, Dios nos va a hacer brillar, Dios nos va a ayudar. No le tengamos miedo a que voy a perder el trabajo, voy a perder la amistad, voy a perder a mi amigo, voy a perder el contrato. No lo vamos a perder. Alguien en una ocasión me decía, pastora, pero es que yo para cerrar mis negocios me toca tomarme unos traguitos y pues me toca siempre decir algunas mentirillitas porque es que no me dan el contrato. Entonces le decía, prueba a Dios, a ver si cuando tú dices la verdad y cuando te portas como un hijo de Dios y eres luz en medio de las tinieblas, a ver qué clase de contrato te va a dar Dios, si te va ese o te da algo mejor. Porque ese es el reto que tenemos todos los días, mis hermanos. Pero en esto sí tenemos que cambiar esas malas actitudes, porque somos muy rápidos y muy prontos para decir mentiras. Creo que eso no lo debemos practicar más. Yo siento un profundo temor porque dentro de la lista de los que no van a entrar al cielo están los mentirosos. Dice los adúlteros, los afeminados, los borrachos, fornicarios. los fornicarios y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Busca en Sí. Apocalipsis y te vas a sorprender. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con Dios no hay que mentirita piadosa, que gris, que negra, que azul. Él no le puso un color a las mentiras. Mentira es mentira y se acabó. Y con Dios no se dice Sí, mentiras. yo creo que es algo muy serio. Es algo muy serio. Más y serio también, de lo que digamos pensamos. que cada una de estas actitudes son de tener en cuenta y aún de profundizarlas una por una. Claro. Una vez tomaremos una por una y miraremos lo más profundo de ellas. Pero hoy los estamos recordando y estamos diciendo, Señor, si somos así o si tenemos alguna de estas cosas, cuidado. Porque, ¿verdad? Es muy fácil mentir. La gente miente con una facilidad como si, mejor dicho, eso no fuera nada extraño, como que eso sí fuera del común. Y no importa que se mienta, no hay ningún lío. Pero no, la palabra de Dios nos dice que es pecado. Que eso no solamente lo aborrece, sino que lo detesta. En la otra versión dice, lo abomina también. Porque es una de las 7 cosas. Amén. Miremos la número 3. La número 3 habla de los violentos que abusan del débil. ¿Has mirado que hay algunos que abusan del débil? Mira lo que pasa ahí en esa gráfica nos está diciendo. Hay algunos que los menosprecian y aún padres a sus hijos, Los golpean. entre mismos hermanos. Bueno, una cantidad de cosas terribles. Hay violentos que abusan mucho del débil. Hay un versículo en Eclesiastés capítulo 4, verso 1 que dice, además observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos, ¿cierto? Dice, vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores, o sea, eso está hablando de los violentos, tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. La gente que es violenta y que es soberbia y que es altiva y que dice mentiras, todo esto va como muy unido. Entonces, ¿qué hace la gente? Los violentos abusan mucho del débil porque tiene una posición.
o porque es el jefe, o porque son algo más que otros, o porque han estudiado algo mejor que otros. Pero eso no, eso delante de Dios es algo que Él aborrece totalmente. No usemos violencia para abusar de los más débiles, para menospreciarlos, ¿no? Porque es muy claro lo que la palabra dice: vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Mira cómo dice acá Que también. nosotros podamos hacerlo. Léelo ahí en esa versión. Dice, miré hacia otro lado y esto fue lo que vi en este mundo. Hay mucha gente maltratada y quienes la maltratan son los que tienen el poder. La gente llora, pero nadie la consuela. Y eso lo estamos viendo en nuestro país hoy en Sí, día, ¿no? claro. ¿Quiénes Todo son los que está se sucediendo. quedan con la plata que dan para los niños, por ejemplo, en La Guajira, de los alimentos? En todos los colegios del país. Eso es un maltrato a los niños, eso es un maltrato a las personas más débiles y más frágiles. Son violentos Los que tienen, abusan. por eso, los que tienen de el sus niños. poder. Ajá. Entonces, esas son las cosas que el Señor va a castigar duramente. Por eso, todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que rendir cuentas, porque aquí nos escaparemos de las Sí. autoridades, de aquí la gente dirá, eso nadie se dio cuenta, yo pude robar, pude hacer esto, y todo quedó así, y ya, pasé al otro lado y nadie supo. Pero hay un Dios del cual no nos vamos a escapar. Hay una cita divina, la cual todos tenemos que cumplir, grandes, chicos, pequeños, pobres, ricos, humildes, lo que yo les dije, reyes, presidentes, lo que quieran, todos vamos a estar allá rindiendo cuentas, rindiendo cuentas. Amén. Por eso, mira, no podemos agradar a Dios si en nuestro hogar o en nuestra familia estamos pasando o estamos haciendo eso, oprimiendo, maltratando, haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Saben? El Señor ve las lágrimas de los que son Claro. oprimidos, de los que están mal por ser débiles, pero Él ve las lágrimas de aquellos que están siendo oprimidos por nosotros. Como que Él los defiende, más bien, ¿no? Podríamos decir, Él ve y Él los va a defender. Mira que en la última parte del versículo, si quiere coloquémoslo de nuevo, dice: los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas, ¿verdad? Ujú. Está diciendo eso, sus víctimas son indefensas. Entonces, no podemos agradar al Señor si en nuestra familia Dios ve las lágrimas, de los que ¿cierto? sufren. Y la tristeza de esos niños, lo que tú decías, aún de esas mujeres que son maltratadas con violencia, humilladas o humillados con nuestras palabras. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. A veces no es necesario pegarle a alguien, pero a veces con las palabras se pega más duro. Claro, Se le da más duro a la gente hablando, hiriendo, y no hay nada tan malo como eso, que la persona no le pegue a uno. A veces es preferible que le peguen a uno y no que le digan tantas cosas. Uno decía eso, ¿no? Que mi papá me maltrata verbalmente, me dice cosas o me dijo cosas y eso marcó mi corazón y ahí queda anidado esa amargura, esa terrible cosa que está sucediendo. Entonces, a veces es mejor que mejor le peguen a una cachetada y ya no le digan nada más, pero no que le digan y le digan, porque eso sí es bien terrible. Y eso es un maltrato bien y una humillación muy, muy grande. Por eso podemos nosotros ser los mejores, llamarnos pastores, líderes, diáconos, apóstoles, ministros o lo que usted quiera, o el título que quiera darnos, pero si en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno hay violencia y estamos, como dice la palabra en la Reina Valera, derramando sangre inocente, el Señor no le agrada a esa clase de personas. Así que tengamos mucho cuidado, la violencia, abusar del débil hasta matarlo, porque es que eso pasa. La gente se enceguece, en la soberbia se enceguece, en lo que tú decías, en la ira. ¿Y qué es lo que hacen? Abusar de la gente y aún hasta matarlos. Yo vi una noticia ayer de una persona que atacó a otra y le pegó y por último le pegó una patada en la cabeza. Y resulta que por esa patada en la cabeza él fue llevado al hospital y murió. Pues mira hasta dónde llega la maldad y la soberbia. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Vamos a mirar el número 4, que tiene que ver con los pensamientos impuros. ¿Alguna vez has tenido pensamientos impuros? No, no creo. Claro que sí. Se diría Y no todo el una mundo. vez, muchas veces. Que alguien decía en una ocasión, Dios mío, si alguien pudiera leer mi mente, qué vergüenza, qué pena, donde se pudieran dar cuenta de lo que llega a mi mente, esos pensamientos tan Terrible, terribles. sí. Pero mira que esa es una de las actitudes y que Dios quiere que nosotros de verdad cambiemos, porque son hábitos que vamos adoptando en el camino de tomando, nuestra claro. vida, ¿cierto? Pero mire que como Dios lee y ve nuestros pensamientos, Él sabe de las luchas internas que tenemos. Por eso Él nos enseña esta noche a que nos deshagamos
de esa vieja naturaleza, esa pecaminosidad con la que nacimos todos. Y si estamos en Cristo, dice la Biblia que somos unas nuevas criaturas. Miremos el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 22 y 23, donde la palabra de Dios precisamente nos invita a eso. Dice la Escritura: deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Note que estamos viendo ahí Pensamientos y actitudes. Sí, señora. ¿Te das cuenta que sí es importante para Dios mis actitudes? ¿Cómo estamos actuando frente a las circunstancias en las que nos encontramos? ¿Qué está llegando a nuestro pensamiento que nos está controlando? Acuérdate que toda fortaleza empieza por un pensamiento. Y si yo lo dejo que dure mucho tiempo, va bajando mi corazón. Y cuando baja mi corazón se convierte en un hábito que me controla. Como el hábito de cepillarme los dientes todos los días, ya casi que uno lo hace mecánicamente. Claro. Como el hábito de levantarme y saber que me tengo que bañar. Así pasa cuando nosotros no controlamos las cosas que hacemos, se convierten en hábitos. Primero entran a la mente y se vuelven fortalezas y de ahí pasan al corazón y se convierten en hábitos. La palabra de Dios nos está advirtiendo, nos está animando a que nos deshagamos. ¿Qué es deshacernos? Es como cuando tú tienes una hoja de papel y la rompes en varios pedazos y luego la tiras a la caneca. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros con nuestros malos pensamientos. ¿Por qué? Porque todos llegamos a este mundo con una naturaleza contaminada, una naturaleza pecaminosa. Cuando empezamos en Cristo Jesús, la sangre de Cristo nos limpia, nos libera y somos renovados en una nueva criatura. Acuérdate que esa renovación, esa salvación es instantánea, pero la conversión es progresiva. Vamos renovándonos todos los días. Por eso habla de una mente corrompida, por eso el versículo habla de que estamos minados por la sensualidad y por el engaño. Por eso es que los hombres en cierta manera, y hoy en día también a las mujeres, es un espíritu de sensualidad desenfrenado. Todo lo convierten en doble sentido, todo lo quieren llevar por el lado de las cosas mal pensadas. Y en ese mundo nos movemos tú y yo todos los días, pero no depende de los demás, sino de mí, de hasta qué punto me voy a dejar arrastrar por lo que oigo, por lo que veo, por lo que hago, por lo que toco, con quién hablo, con quién me junto. Eso es muy importante. Fíjate que Proverbios habla acerca de seleccionar las amistades, de quien anda con malas amistades corrompe las costumbres buenas que cada persona puede tener. Por eso dice la palabra: en cambio dejen que el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, porque está con mayúscula, les renueve los pensamientos y las actitudes. Lo que yo hablaba al comienzo, ¿sí ven? Si teníamos unas malas costumbres de mirar mal a la gente, ser soberbios y altivos, tenemos que ir renovando, tenemos que bajarnos de ese engaño del enemigo y ser diferentes, ser más amables, ser más cordiales, reflejar más a Jesucristo en nuestro corazón. Seguramente muchos, pero muchos de nosotros hemos dejado atrás nuestra pasada manera de vivir. Claro, gracias a Dios, tal vez si eras un borracho ya no te emborrachas, tal vez si hacías cosas indebidas y robas ya no robas. Sin embargo, nuestras acciones hoy en día pueden ser diferentes, ¿cierto? Hoy estamos cambiados y tenemos, gracias a Dios, un nuevo comportamiento. Pero, ¿qué pasa con nuestros pensamientos? También tenemos que renovarlos. Claro, así como diferentes. Yo un día, bueno, no yo, porque gracias a Dios nunca me embriagué, pero digamos que si tú tuviste problemas con el alcoholismo y ya no tomas esa cerveza o ese licor y ya no tomas esa botella en tus manos, así como lo pudiste abandonar y pudiste dejar esos malos hábitos, puedes dejar malos pensamientos, malas actitudes, malas cosas, porque mire lo que dice el versículo: el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Por eso, lastimosamente, nuestros pensamientos es en lo que muchas veces más nos deleitamos, ¿sí ven? Es en lo que más nos quedamos y más nos concentramos. Maquinamos en nuestros deseos impuros y alimentamos eso, y eso es como un animalito allá adentro al que le damos comida. Los pensamientos para nosotros los cristianos muchas veces son pensamientos de pecar a las escondidas, que Dios no se dé cuenta, creyendo que Dios no se da cuenta. Pero es absurdo, es tonto pensar que Dios no conozca nuestros pensamientos, y Él lo conoce todo. Ustedes leen los evangelios y recuerdan que en ocasiones cuando Jesús entró a algún lugar o estaba haciendo algún milagro, Él conocía lo que los demás estaban pensando. Claro. ¿Sí ve? Entonces, por ejemplo, cuando la mujer que regó el perfume a los pies de Jesús, el Señor conoció inmediatamente los pensamientos de los discípulos y entre ellos Judas, que estaba pensando:
Uy, pero es que la gente, ¿cómo va a regar ese perfume? Si supieran, costoso, eso tan vale mucha costoso, eso vale mucha plata, lo hubieran dado a los pobres. Inmediatamente Jesús los volteó a mirar y les dijo, a los pobres ustedes siempre los van a tener con ustedes, pero no a mí siempre me van a tener. Entonces, ¿por qué es la queja? Entonces se dan cuenta, Él conoce nuestros pensamientos, Claro. Él sabe que estamos pensando. Por eso es imposible tratar de engañar a Jesús y tratar de seguir escondiendo esas cosas que lo único que hacen es minarnos y llevarnos a pecar. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios declara una verdad en el Salmo 94:11. Dice que Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Sí ven? Ujú. Él conoce los pensamientos de los hombres Que y son- sabe que sus pensamientos siempre son vanidad. Siempre estamos creyéndonos superiores, mejores, más grandes, más inteligentes. Y yo creo que Dios se ríe. Yo creo que Dios se burla de nosotros, pero ahí le da como pesar y dice, ay, pobrecitos. Dejémoslos, ¿cierto? Amén. Ese es el número 4. Bien, vamos al 5 entonces también. Y bueno, sí, como tú decías, hay que dejar que Dios nos lave y que nos lave con su sangre preciosa la mente, Amén. para estar en sintonía con Él y no dejar meter pensamientos impuros, como es algo que Él aborrece totalmente, que Él detesta, que Él abomina en su alma. Perdón, número 5, vivir sin temor de Dios. Eso es algo que Dios aborrece. Claro. Pero yo leía en uno de los proverbios algo muy importante, y es que todos deberíamos tener temor de Dios. Porque el que vive sin temor de Dios anda mal totalmente. No respeto. Y sobre todo alejado de Dios. Proverbios capítulo 8, si quiere leamos ese versículo, Proverbios 8:13, nos habla, dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, decía el proverbista, ¿no? La corrupción y el lenguaje perverso. Aquí hay cosas muy importantes que tratar. Tremendo. Y son bien fuertes, ¿no? Dice que todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Entonces, si tenemos temor de Dios, odiamos la malo, odiamos la mentira, odiamos el orgullo, odiamos los pensamientos impuros, toda esa clase de cosas que ya hemos visto anteriormente. Si tememos al Señor. Pero si hay falta de temor de Dios en nuestras vidas, tenemos que pensarlo muy bien. ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿Qué tenemos que hacer? Porque la palabra es muy clara. Dice, dice, por eso odio el orgullo. ¿Sí? Uno debería decir eso. Odio el orgullo, odio la arrogancia, odio la corrupción y el lenguaje perverso. Y en esto hay que mirar muy bien, porque hay muchos que todavía dicen groserías, dicen mentiras, Sí. dicen cosas con sus labios, hacen cosas que afectan al oído de otras personas. Lo más horrible es escuchar, ¿verdad?, groserías en los creyentes, porque pasa eso y uno dice, no, pero un creyente diciendo groserías, sí, señor, hay veces que se le zafan algunas palabras y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Hasta dónde tenemos que entregar también nuestra lengua al Señor? Sí. Si la palabra lo dice, esta lengua es terrible, que puede levantar un incendio y quemar todo un bosque, dice en Santiago, así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que tener temor de Dios. Por eso la palabra habla en la cita que leímos al principio de Proverbios, de esos pies presurosos a correr el mal. ¿Y saben por qué? Porque no tienen temor de Dios. Y eso nos habla de esas personas que, llamándose cristianas, ¿sí?, viven sin temor de Dios. Yo soy cristiano, pero no tienen temor de Dios. ¿Sabe por qué? Perdón. Porque se deleitan en lo malo. Se deleitan en lo malo. Son tardos para creer. Y ahí sí es grave esa situación, ¿no? Quiero que miremos otra cita bíblica que está en Lucas 24:25. Mira lo que Jesús dice, entonces les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Eso es interesante, porque mira que Jesús siempre, como tú decías, Él nunca atropelló a nadie ni le habló mal a nadie, pero Él sí habló con autoridad. Cuando tenía que hablar con autoridad, les decía la verdad en la cara a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los doctores de la ley, les decía en su propia cara con autoridad. Y aquí les está diciendo, ¿qué necios son ustedes? ¿Cierto? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que dicen los profetas, lo que escribieron en las Escrituras? Deben creerlo. La única forma de ya no vivir siendo presurosos para lo malo es por medio de el freno, que se llama temor de Dios. Ese es el freno que tenemos que aplicar, ¿cierto? Cuando vamos de pronto en un vehículo y vamos a una velocidad y sabemos que vamos a pegar al del frente o a una persona que va pasando, tenemos que frenar, hay que meterle ese freno total y quedar estáticos. De ese freno habla la palabra y es ese freno llamado temor de Dios en nuestra vida. Tenemos que tener temor de Dios
Vivir sin temor de Dios nos va a causar problemas, dificultades, y además que es algo que a Dios no le gusta, lo detesta, lo aborrece totalmente. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Más bien quiere pies presurosos para llevar el Evangelio, para predicarle a otros las buenas noticias de salvación. Tal vez tengas familiares, amigos, personas que conoces que no conocen a Jesús. Ve con tus pies presurosos, no a correr a hacer el mal sin temor de Dios, sino a hablarles de Jesús. Decirles, mira, tú necesitas a Cristo. Sí, hay muchas personas que no han recibido al Señor como Salvador y nosotros no les hemos predicado la palabra, ¿sí? Y hay un versículo que dice en Romanos, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Sí. ¿Cómo está escrito? Dice la palabra. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan y anuncian la y paz. anuncian la paz, llevan las buenas nuevas de salvación. Es lo que dice literalmente, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros estamos frente a muchas situaciones y Dios nos está mostrando realmente qué tenemos que hacer. Dios nos está mostrando qué tenemos que decir, cómo debemos actuar, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras actitudes, iglesia. Yo creo que la gente se va a convertir si ve una actitud diferente en nosotros. Que en vez de tener temor de Dios y correr a hacer lo malo, corremos es a ayudar a la gente, a hablarle de Dios, a traer la familia a los pies de Cristo. Algo que nos está haciendo falta, iglesia. Tenemos que hacerlo y tenemos que tener y vivir con ese temor de Dios. Dice la palabra en Proverbios también que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso me aprendí ese versículo hace mucho tiempo. Usted lee los Proverbios desde el primer capítulo y está diciendo eso. El temor de Dios, ahí está. Pero fíjate que hay gente que relaciona el temor con el miedo. Claro. Pero este temor del que la palabra de Dios nos habla no es de miedo, porque a Dios Es no un se le debe tener miedo, se le debe tener respeto, se le debe tener amor, se le debe adorar, se le debe obedecer. Es ese temor encierra desobediencia, respeto, santidad, pureza, estar ahí con Él, contar con Él todo el tiempo. No ese temor del que uno siente cuando ve a un animal, cuando ve que a alguien le va a hacer daño, o ese miedo de me va a pegar, me va a castigar. Okay. No es por miedo, es por amor. Amén. Amor. Muy bien. Vamos en el quinto, ¿no? Vamos al sexto. Vamos al sexto. El sexto tiene que ver con el deleitarnos. Es algo que Dios aborrece, las personas que se deleitan cuando se habla o cuando se dicen chismes y rumores, ¿cierto? Sí, cuchicheando ahí. Cuchicheando, ustedes lo están viendo ahí en la imagen. Está la otra persona volteada y ellos ahí. Y hablando de él, ¿no? Sí, y hablando del otro. Esto se ve muy, muy común en el diario vivir de la gente, pero eso no debería verse en las congregaciones, en nuestras familias, en nosotros como hijitos de Dios. Es triste decirlo, pero ocurre porque pues de una u otra manera a las congregaciones llegan las personas enfermas. Pero bueno, si ellos lo hacen sería normal para nosotros mientras se santifican y se purifican. El problema es que hay muchos que ya llevan muchos años en la congregación aprendiendo esto, pero no han podido superarlo. Y Dios quiere que en esta noche nosotros nos evaluemos a nosotros mismos y miremos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso miremos esta cita de Proverbios capítulo 11, versículo 13, lo que la Biblia habla acerca del chismoso. Dice que el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Qué terrible es cuando nosotros hablamos con alguien, ¿verdad? Y le comentamos alguna circunstancia y en ocasiones alguien le puede decir a uno, yo no quisiera que tal persona supiera, o por favor se lo cuento, pero guárdelo en su corazón. Y hay quienes, sí, claro, no te preocupes, yo no se lo voy a decir a nadie. Pero mientras escucha el comentario, porque más se demora la otra persona en despedirse, en irse, que voltearse y de una. Te voy a comentar una cosa, y en la iglesia tampoco se lo diga a nadie. Desafortunadamente pasa esto con la excusa de que te voy a contar una cosa, pero para que oremos. Te voy a contar algo, pero para que, pero. Y terminamos sacando a la luz algo que fue muy confidencial lo que nos contaron. Entonces no, iglesia, tenemos que aprender a ser prudentes, porque yo creo que Dios también, eso forma parte de la fidelidad y del testimonio que nosotros damos. Cambiemos esas malas actitudes, ¿saben? Eso no le agrada a Dios. Yo me puedo imaginar al Señor, mirándonos y pensando, pero te acaban de pedir el favor que no cuentes nada y sales y se lo cuentas a quien menos deberías habérselo contado. ¿Por qué haces eso? Yo me imagino a Dios, es que Él nos reprende, claro. El Espíritu Santo nos reprende. Por eso, ¿qué pasa cuando hay testigos falsos? Los testigos falsos son los que hablan mentiras, ¿verdad?
son los que les pagan, vea, diga esto y usted acuse a esto y le pagamos por esto y declare en contra de todo. Y ustedes saben que cuando uno va a un tribunal, lo primero que le ponen a uno para que uno jure decir la verdad y nada más que la verdad es la Biblia. Y hay quienes juran sobre la Biblia para decir la verdad, pero saben que todo lo que van a ir a decir son mentiras. Pues esa palabra sobre la cual juraron es la misma palabra que los va a juzgar. ¿Sí ven? Entonces, qué tremendo eso. Y nosotros los hijitos de Dios tenemos que tener cuidado porque es tan grave lo que hacemos muchas veces, así sean en cosas pequeñas y mínimas, porque tú puedes decir, no, haz una bobada. Para ti puede ser una bobada, pero no para la otra persona que confió en ti, que te contó. Por eso es importante que tengamos cuidado con ese espíritu tan feo de estar chismeando, de estar rumorando, de estar hablando de las demás personas. Porque muchas veces nos formamos un concepto de las personas y creemos lo que creemos que ella es, y resulta que son solamente hipótesis de nosotros. Sí. Solamente estamos Cosas que juzgando no a la sabemos si otra son verdad o persona. Y estamos diciendo, es que ella es que ella hizo, es que ella es, o yo creo que ella es. No hables así de yo creo, o yo pienso, o ella estará diciendo, porque las tres cosas son un pecado muy grave. Ni está pensando, ni estoy diciendo, ni yo creo, ni a mí se me ocurre. No, hay que tener cuidado con eso porque caemos en esta mala actitud de chismear y de decir cosas contra las demás personas que no agradan a Dios. El divulgar, por ejemplo, muchas veces el pecado de las demás personas. ¿Quién no ha fallado en esta vida? ¿Quién no ha cometido un error? ¿Y qué tal si tú te quedas callado o calladita y no comentas nada? Pero es como si nos fuéramos a reventar, que tenemos que decirlo porque, Sí, o si no Dios mío, me exploto si yo no lo digo. Y somos felices cuando ya, como que sacamos ese veneno, como que descansamos. Y ya hicimos daño, iglesia. Ya hemos contaminado, ya hemos destruido, ya hemos difamado, ya hemos juzgado a los demás. ¿Ustedes qué creen, que el corazón de Dios está feliz? No, el corazón de Dios se pone muy triste y además acarreamos sobre nosotros disciplina de parte del Señor, porque hay quienes confían en nosotros. Por eso tenemos que aprender a ser sabios y prudentes. Si a ti te dicen, por favor no lo digas, no lo digas. Así tengas muchas ganas de decirlo, así te digan cuánto, mire, le pago, dígame qué le dijo. No. Mire que en eso yo me quedo aterrada. Casi yo vi un juicio sobre unos hombres que hicieron un robo grandísimo a un banco. Y todos culpables porque los agarraron a la mayoría. Y de los que cogieron, ellos los amenazaban, los maltrataban, les pegaban, les decían, díganos qué tal cosa. Y prefirieron morir. Y nunca delataron a sus amigos. Entonces son cosas que uno dice, oiga, y haciendo lo malo, y fueron tan fieles a ese pacto que hicieron de no delatarse, de no acusarse. Y yo digo, increíble, y nosotros que estamos en la iglesia, que estamos en la verdad, que pudiendo ser nosotros como fieles a esa confianza, a ese secreto, no, lo divulgamos, lo soltamos tan fácilmente. Yo creo que debemos aprender un poco de lo que Dios quiere que nosotros dejemos de ser chismosos, perdónenme la expresión, chismosos y demasiado comunicativos, porque eso nos quita a nosotros la confianza que otros nos puedan llegar a tener. Yo quisiera que miráramos en Gálatas capítulo 5, versículo 7, donde habla acerca de lo que se podía estar haciendo bien, pero vino otro y metió, como dicen, su mano y dañó las cosas. ¿Por qué no me ayudas a leer ese versículo? Dice la palabra ahí en la Reina Valera, vosotros corríais bien, o sea, iban bien, caminaban bien. Pero ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? Por eso es que los chismosos hacen tropezar a muchos. Claro. ¿Sí? Quieren buscar al Señor, pero lo que hacen es que se encargan muchas veces de desanimar a los más débiles en la fe. Amén. Entonces eso pasa. ¿Quién los estorbó a ustedes? ¿Quién? Si ustedes venían bien. Sí. Un chisme, una cosa maldicha, un comentario, una amargura que alguien tenga en el corazón y de pronto la suelta, daña a otro. Los que no trabajan en la iglesia, los que no sirven en la iglesia, por lo general son ese tipo de personas que son ociosos, ¿no? Que y al llevan estar, chismes y rumores por exactamente, y al estar ociosos, porque no tienen nada que hacer, entonces se ponen a juzgar a los demás y a mirar qué malo están haciendo para hacer comentarios y para llevar chismes y criticar y qué te parece la predica del domingo y no te parece que es que piden mucha plata y no crees que quién sabe qué harán con ese dinero. Y todo ese tipo de cosas empiezan el enemigo como a sembrar discordia, como a sembrar desconfianza. Una murmuración que es más terrible también. Y eso daña el corazón de muchos
Por eso la palabra de Dios dice en Mateo, creo que es donde dice que hay de los que hagan tropezar a uno de estos pequeños, dijo Jesús. Sería mejor, Mejor le hubiera sido que se atara una piedra de molino al cuello y se tirara a un abismo. Sí, Imagínate mamá. si el Señor Jesús dice eso, será tan grave el chisme y será tan grave la murmuración y será tan grave el estar intrigando. Venga, le cuento una cosa aquí, pero que nadie se sepa. Y a mí me da risa porque a veces la gente, entre más quiere esconder las cosas, Dios más las saca a la luz. Dios más rápido las saca y sí. permite que uno se dé cuenta. Qué triste, ¿no? Miremos qué dice 1 Timoteo 5:13. Hablando de las que son chismosos, de los que son mentirosos en las iglesias, dice, y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, ¿vea? Entrometiéndose en la vida de las demás y hablando de lo que no deben. Ah, ¿Sabes de qué está hablando aquí el apóstol? de las viudas. De las viudas jóvenes. Ajá. Porque dice que es mejor que ellas se casen. Si son jóvenes es mejor que se casen, porque si no se van a poner a hacer todo esto. Sí, de casa en casa. Se le van a ir de chismeando, casa en hablando. casa, chismeando. Pues como están jóvenes, no tienen más que hacer. Entonces dice el apóstol, mejor que se casen, cuando se ocupan en su casa, en organizar su vida, en planchar, lavar y cocinar. Sí, Número 7, pastor. muy bien. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo vamos, iglesia? Aprendiendo de la palabra de Dios. Yo creo que Dios nos habla todo el tiempo. Amén. Vamos al número 7. Estas 7 cosas están bien escritas en la palabra de Dios, así que no pueden olvidar Proverbios, que fue lo que comenzamos leyendo. ¿De acuerdo? Amén. La número 7 dice, ser causantes de división y contiendas entre los hermanos. Eso es algo que Dios aborrece, que abomina, que detesta totalmente, que usted sea un causante de división en la iglesia o en su casa, ¿sí? O que sea un peleador, porque las contiendas son peleas entre los hermanos. Pues mira lo que sucede, trae división a la iglesia, y pueden ver la diapositiva, ¿no? Hay división, hay problemas en la casa, en el hogar. Entonces La hay que casa tener mucho dividida. cuidado, no ser causante, ¿sí? ¿Cierto? Hay una casa dividida. Una iglesia, es la iglesia dividida. Ah, Dios mío. Unos guárdanos. por un lado, otros por otro. Entonces, eso puede traer división a la iglesia y es muy grave. Por eso Dios lo dice en su palabra. Ojo con los que causan esas divisiones. Porque se meten en un problema con Dios. Dios los aborrece, los detesta totalmente. Así que cuidémonos, iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Somos, como tú dijiste, personas que vamos a rendir cuentas de todo, dice la palabra, de todo lo que hayamos hecho o dicho en esta tierra. Entonces es muy, muy tremendo, ¿no? Miremos 1 Corintios 3:3. Lo que dice la palabra en 1 Corintios 3:3 dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Ujú. Dice, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Claro que Y es sí. Pablo hablando de la iglesia de Corintios, porque en la iglesia de Corintios podían ser muy espirituales y tenían todos los dones posibles, pero había problemas. Y uno de esos problemas era que tenían celos los unos con los otros, que se peleaban entre sí. ¿Y todo por qué? Porque estaban demostrando que no había control en sus vidas, en su naturaleza pecaminosa, que él la llama también en otra versión la carne. Ujú. No controlamos, hay que pedirle a Dios dominio propio, que Dios nos controle para no causar problemas a nadie, para no hacer división, para no pelear. Y eso comienza desde casa, ¿no? Hay que orar mucho por las familias, porque a veces en las familias usted los ve muy lindos, uniditos en la iglesia, pero en la casa están agarrados, peleados, y se mandan las ollas y los pocillos, y bueno, eso es una garrotera, como dicen por ahí. Entonces, ojo con eso, hay que comenzar desde el hogar, con los hijos, la esposa, con los que vivan en casa, de llevar una vida de no causar problemas y de no tener peleas y contiendas aún entre papá, mamá, hijos y todas estas situaciones. Muy terrible. Amén. Eso es muy claro lo que está diciendo. No viven como la gente del mundo, les dice Pablo. Así son los del mundo. Ustedes no tienen por qué vivir así. Ujú. Ustedes son cristianos, hijos de Dios. Tienen que tener una conducta mejor que ellos. Amén. Ujú. Amén. Por eso es posiblemente que esto que sea de algo que nosotros no tomamos en cuenta, ¿cierto? Muchas veces no tenemos en cuenta, no, eso no tiene problema, no, eso no pasa, eso pedimos perdón y ya. Pero saben, es una de las que más daño hace a la iglesia. A la iglesia del Iglesias se Señor. han dividido Se por han eso. dividido, ahí veíamos cómo se puede dividir una iglesia, ¿no? Claro, porque no quiero verla o no quiero verlo, entonces prefiero no ir por no verlo y no encontrármelo. Por Sí. ejemplo, Exacto. ustedes por si eso- ven, unos por un lado, los otros por no, me voy por este lado y me voy, salgo por esta puerta y me voy por este. En la iglesia del Señor, cuando el Señor nos ha llamado a ser Sí. una familia. Exacto.
Por eso tenemos que ser cuidadosos de no sembrar discordia, como dice la palabra, entre hermanos. Ujú. ¿Qué es la discordia? Mira, la discordia es una semilla, y es una semilla del enemigo. Así como es el padre de mentira, también tiene una semilla de poner discordia y pelea entre los hermanos. ¿Para qué? Para dañar la iglesia. Para dañar la iglesia, exactamente. Para dividirla, como ya dijimos. Para traer desánimo muchas veces y que al final nos apartemos del Señor, de los caminos de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Siempre se los he dicho en las predicaciones. Lo único que hace el enemigo es tratar de perseguirnos a nosotros, a las familias cristianas, a los hijos de Dios, para que nos alejemos de Dios, para que haya división. Y comienza muchas veces en la casa. Mucha gente va hipócritamente a la iglesia, ¿sabían eso? Aparentando de que todo está bien, pero como les dije, en la casa es una garrotera. Están peleados, están, mejor dicho, terriblemente. Ojo con eso. ¿Quiénes son los que siembran discordia entre hermanos? Sería la pregunta, ¿cierto? Pues los que hablan de los otros a sus espaldas. Ya lo dijimos, ¿no? Ahí entran también los chismosos, ¿no? Los que andan hablando mal de los hermanos cuando no están presentes. Y eso sí que es bien feo, ¿no? Que la gente hable mal de una persona que no está presente. No, uno tiene que ser sincero. Si a algo no le gusta, venga, lo llama aparte. Dice, mira, esto no me gustó, lo que dijiste es un mal comentario. No creo que eso debe ser así, pero no ser causante de problemas y de cosas así. Pero es lo que yo te decía, yo decía hace un ratico, que cuando estas cosas suelen suceder, Dios es tan fiel que Él de una u otra manera permite que eso salga a la luz. Claro, y va a salir. Va a salir a la luz, porque de alguna u otra manera las personas se enteran. Amén. Alguien dijo que que los vientos son, las palabras las lleva el viento, ¿cierto? Y de pronto llegan a los oídos de las personas. Y es doloroso cuando uno escucha que han dicho cosas de uno que no son verdad. Y la persona cree que ya quedó ahí y que nadie se enteró. Empezando por esto. Cuando tú hablas con alguien y le dices, te voy a contar una cosa, pero no le digas a fulanito o no le digas a sutanito, entiende algo y esa persona ya se está listando para salir. Después de que hable contigo, irle a contar a la otra. Es lo más seguro. Sí, eso es lo más la seguro. semilla terrible del enemigo, sí. Entonces, yo no puedo confiar en una persona que tenga ese tipo de actitudes, porque yo me pongo a pensar, así como es con esta persona, va a ser conmigo. No va a hacer ninguna diferencia. Entonces, eso es mejor con este tipo de personas mantenerlas como separaditas allá lejitos, porque, y no es que las menospreciemos, pero sí es más bien mantener distancias, porque no son personas de confiar. Esa es la palabra, no son personas de confiar. Y si confiamos en ellas, nos van a meter en problemas. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está hablando con respecto a esto? Que este tipo de personas sí ve que siembran discordias entre los hermanos. Claro. Y los ponen a unos contra otros. Sí, ¿tú crees que Dios le agrada eso? No. Son esas personas que hablan de alguien sin estar esa persona presente, claro. Lo único que hacen es destruir en vez de edificar. Exactamente. Y eso es algo terrible. Sembrar una mala imagen de otra persona. Claro, mira que nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente que los problemas se arreglan hablando de frente, no por la espalda. Hay una cita bíblica que queremos verla en este momento y es Mateo 18:15, que dice, si un creyente peca contra ti, habla mal de ti, dice cosas contra ti a tus espaldas, dice, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, o sea, si logras hacer que lo diga, has recuperado a esa persona. ¿Sí? Entonces, es muy claro lo que Jesús dice. Y si alguien peca, si alguien dice algo contra nosotros, llamémoslo, hablamos. ¿Sí? Y si la verdad la persona escucha y dice, sí, sabes que cometí ese error, perdóneme. Y es que a veces nos cuesta decir perdón, ¿no? A veces decir, no, excúseme, no, en la palabra no habla de excusas, habla de perdón. ¿Sí? Y uno tampoco le puede decir a Dios, ay, Señor, excúsame por lo que dice, no. Al Señor se le dice perdóname, es la palabra que debemos usar. Al Señor y a las personas. Y a las personas, lógico. No es decirle discúlpame, Señor. No, a Dios no se le pide disculpas, a Dios se le pide perdón. ¿Sabes por qué no se le pide disculpas? Porque es que cuando nos disculpamos es como que justificamos. Te la hice, pero porque yo tengo la mitad de la razón y tú la otra mitad. No, perdóname, Señor. La palabra más linda de humildad se llama perdón. Tanto a los hermanos como a Dios, imagínate. Amén. Entonces, pidiéndole disculpas a Dios, no, es perdón, Señor, perdóname. Si Jesús dijo, pues, bueno, Padre, pásamela, discúlpame. No, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, eso es importante que lo tengamos siempre en nuestro corazón. Amén. Porque no podemos tratar de maquillar las cosas como para justificar nosotros cuando Dios ha sido claro en su palabra y aquí nos lo está diciendo. Amén. Amén. Bien, iglesia, creo que hemos tenido un tiempo bonito de enseñanza. Yo creo que vamos a orar.
Y vamos a mirar con detenimiento, como hablábamos desde el principio, Proverbios 6, 16 al 19, ténganlo muy en cuenta. Díganle, Señor, mira, todas esas cosas no son 6, sino son 7, que aborrece, que detesta, ¿sí? Cosas que aborrece, que abomina a Dios, como lo está diciendo en su palabra, y como lo leemos en las diferentes versiones, y nos lo está diciendo personalmente. Él no nos está mandando razón con nadie. Directo nos lo dice, gente que haga esto, lo detesto. Gente que haga esto, odia al Señor esto. Eso lo aborrece el Dios del cielo. Vamos a pedirle perdón a Dios esta noche y decirle si hemos cometido algunas de estas cosas. Aún si tenemos esas actitudes tan feas que no le gusta a Dios, estamos mal, tenemos que cambiar. Como iglesia hay que hacerlo para que la gente vea el testimonio en nosotros, primero en nuestra familia, en nuestra casa, alrededor y en la iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esta palabra que se ha enseñado esta noche en tus manos. Sí, Señor. Y sabemos que hay 6 cosas que el Señor odia y que son 7 las que Él realmente detesta. Perdónanos, Señor, por esos ojos arrogantes, soberbios. Perdónanos por esa mentira muchas veces en nuestros labios. Perdónanos porque muchas veces nuestras manos han matado al inocente, lo han oprimido, porque en el corazón tramamos el mal, pensamos cosas que no te agradan, Señor. Porque en vez de correr a hacer lo bueno, corremos a hacer lo malo y no tenemos temor de ti, Señor. Porque a veces somos testigos falsos, que respiramos mentiras y que sembramos discordia, pelea en una casa, en una familia. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos y límpianos. Pídele perdón a Dios ahí donde estás. Dile, Señor, perdóname por mi soberbia, por mi orgullo, porque he tratado mal a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, aún a mis subalternos. Si soy un jefe en una empresa, en un lugar, y he tratado mal a la gente, perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a ser sabio, a ser inteligente. Dame una actitud correcta en mi vida. Dile, Señor, ayúdame, necesito tener una actitud correcta. Y límpiame, Señor, y lávame con tu sangre preciosa. No quiero olvidar lo que tú estás diciendo en tu palabra. Y mira cómo el Señor nos lo recuerda y nos está diciendo qué tenemos que hacer y poner en práctica. Así que en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias te damos, bendice a tu iglesia, bendice cada hermano, cada familia que ha estado ahí atenta a la palabra y que no olviden esta palabra en sus corazones. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios. Bueno, qué bendición. Ahí podemos saludar a algunos que han estado conectados. Yo tengo por aquí a Jairo Enrique Díaz, a Julián Andrés, a Albert Ortega. Qué bendición. No sé, no entiendo aquí. Algo de Cazú, bueno, Seaú Cazú, Humberto Reyes, familia que están allá también con él, Sandra Rey, Anailda Roncancio, Maribel Santiago. Bueno, qué bendición a algunos que se conectan también por primera vez. Queremos saludarlos. Si quieren comentar algo de la palabra, escríbanos ahí en el chat, mándenos un mensaje por el WhatsApp, ahí tienen los números telefónicos, si necesitan oración. Y recuerden que ahí estamos conectados. Mañana jueves va a haber una conexión muy especial de jóvenes, así que a las 7:15 los esperan ahí en conexión. Les vamos a mandar el link para que se conecten, amén, y estemos orando por este grupo de crecimiento juvenil, amén. Y recuerden que nos vemos el próximo viernes, ¿no? En la oración. En la oración. Alberto Ortega lo nombraste. Sí, aquí lo nombré, Alberto Ortega. Aquí Maribel Santiago dice, Dios habla por medio de la predicación. Sí, señora. Maribel, Dios te bendiga. Qué bueno saber que estás ahí conectadita. Gracias por estar ahí. Que el Señor bendiga tu vida. ¿Desde dónde nos escribes? Nos encantaría saber. Amén. Bueno, muy bien. Bendecidos todos. Que Dios los guarde, los bendiga. Y estaremos listos para estar el próximo viernes unidos en oración de nuevo. Y el domingo, aquí escuchando la palabra de Dios todos. Así que un abrazo fuerte para todos. Dios los bendiga. Y ánimo, iglesia. Dios nos está mostrando el camino por donde debemos caminar y seguir. Y qué cosas debemos corregir, ¿de acuerdo? Así que vamos a cantar al Señor dándole gracias a Dios. Un abrazo fuerte para todos, muchas bendiciones. Amén. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar.
Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.